Nuevamente tenemos el placer de compartir con ustedes un testimonio más sobre nuestro querido Jacob, esta vez de ambos en Japón. Como lo mencioné en su respectivo momento, mientras avancen los capítulos de su increíble programa, las personas afortunadas que tuvieron la dicha y la oportunidad de convivir con ellos, aunque sea un momento o simplemente viéndolos a lo lejos, nos regalarán pedacitos de sus experiencias y vivencias. Y claro que esta vez no es la excepción. Se ha sabido que una vez más, Jimin y Jungkook fueron vistos disfrutando de momentos especiales juntos, con su complicidad intacta y natural, que sin duda hace que el corazón de quienes lo ven latan en unison. Pero antes de sumergirnos en estos detalles de esta experiencia compartida, nos da el placer de anunciar que nuestro querido Jacob ya ha alcanzado el 50% de su servicio militar, un logro que nos llena de orgullo ya que han pasado juntos cada día de este desafío, apoyándose y demostrando una vez más que su conexión es más fuerte que nunca. Cada paso que dan los acerca al tan esperado día del reencuentro, y mientras tanto, las historias sobre sus momentos en el ejército continúan fluyendo, haciéndonos ansiar más su regreso. Es inevitable recordar cuando el mismo Jungkook, con esa dulzura que lo caracteriza, expresó que estaba ansioso por el día en que todos se reunieran, emocionados para poder compartir cómo ha sido su vida en el ejército de ellos y sobre todo la de él junto a Jimin. Esto nos lo confesó en un capítulo del programa, donde también dijo que estaba muy feliz de compartir esta etapa con Jimin porque él sabía que se apoyarían mutuamente. Ese brillo en los ojos al mencionar el futuro siempre deja entrever lo mucho que ambos significan para el otro, y no solo es cuestión de deber, sino de estar juntos en esta etapa tan importante, enfrentando cualquier reto que se les presente, siempre de la mano, siempre cuidando el bienestar del otro. Ambos en su propio mundo han sabido tejer una red de momentos únicos y las anécdotas que quedarán para siempre grabadas en la memoria de todo, y lo más importante, en el corazón de ellos. La mitad de este camino ya está recorrida, y con cada día que pasa, el amor que se tienen es algo que nos demuestran con acciones, como si cada segundo que compartiesen fuera especial para ellos y muy gratificante. Por ello es que ni siquiera en esta nueva etapa del servicio militar, ambos se quisieron separar y optaron estar juntos. Algo que me gustaría agregar es que me di cuenta de algo muy especial respecto al servicio militar y el programa de viajes, y es que nosotros podemos darnos cuenta que al inicio de este viaje como en Nueva York, Jungkook estaba un poco recio a hablar sobre el servicio militar. Esto de alguna manera nos deja entender que en ese momento aún no estaba confirmado que ellos irían juntos. Pero en los capítulos donde ambos ya lo sabían, Jungkook comenzó a hablar del servicio militar con más alegría y con más optimismo. Definitivamente Jungkook estaba esperando la respuesta positiva, y una vez que se la dieron, él estaba dichoso de compartirlo con todos. Una vez más, de alguna manera callando a los haters que decían que Jungkook estaba obligado. Dense cuenta cómo la felicidad de él es siempre estar junto a Jimin. Ahora, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este nuevo y emocionante testimonio que ha llegado a nosotros. Un fan afortunado de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, pudo vivir lo que para muchos sería un sueño, encontrarse a nuestro querido Jacob. Aunque no le fue permitido tomar fotografías ni conseguir autógrafos, la experiencia de verlos atendido en Nika dejó una huella imborrable en su corazón.
Nos comparte a través de su amigo lo que vivió, describiendo cada detalle con esa emoción palpable que solo quienes han estado en presencia de estos dos pueden sentir. Lo primero que destacó fue la impresionante belleza de Jimin. Lo describió como algo casi irreal, comparándolo con un Yukimi Daifuku, un helado de mochi que es sumamente querido en Japón, representado con una suave imagen de rojo puro y delicado. Y así es como lo vio ella, como si fuera la representación misma de ese postre tan querido, blanco puro, tan suave y angelical, que parecía sacado de un cuento de hadas. Sus palabras reflejan la magia que Jimin emana, esa dulzura infinita que hace que cualquiera que lo vea no pueda evitar quedar atrapado en su encanto. Pero no solo su apariencia fue digna de admiración, también mencionó que Jimin era increíblemente educado, siempre con una sonrisa que iluminaba el lugar. Esa sonrisa que tantas veces hemos visto en videos y fotos, pero que persona debe ser un regalo celestial. Cada gesto de él irradiaba calidez, como si su presencia bastara para llenar el ambiente de una tranquilidad única, esa que solo alguien con corazón tan grande como el de Jimin puede transmitir. Y así la descripción de Jimin nos hace suspirar. Lo que se dijo de Jungkook no se queda atrás. Según la fan, la piel de Jungkook era simplemente increíble, tan hermosa que resultaba difícil de creer. Lo comparó incluso con la nieve, blanca y perfecta, como si su piel fuera una extensión más de esa pureza que ambos transmiten. Jungkook, con su aura poderosa, pero al mismo tiempo suave, dejó una impresión tan profunda que cada vez que lo mencionan, no pueden evitar imaginarse esa belleza que tanto enamora. Sabemos que aunque no pudo fotografiarlos, esa fan se llevará por siempre en su memoria la imagen de Jimin y Jungkook, esa pareja que con solo estar juntos hace que el mundo se detenga por un momento, haciéndonos soñar con un amor que trasciende todo. Cada vez que los describen, es como si nos regalaran un pedacito más de esa complicidad, esa conexión tan profunda que los une y que una vez más se refleja en la manera en la que fueron percibidos, tan perfectos el uno para el otro, que incluso en los detalles más pequeños, como el brillo de la piel o una sonrisa tímida, podemos ver lo especial que es su lazo. Este testimonio nos recuerda lo afortunados que somos de poder presenciar, aunque sea desde lejos, cómo este amor florece en cada rincón del mundo, dejando huellas imborrables en quienes lo ven, cuando incluso puede ser unos breves instantes. El Jekyll demostrando una vez más que todo aquel que tiene la oportunidad de cruzarse con ellos es cuando dejan un impacto positivo.